Hoy les hablaremos de la basura como una oportunidad de vida para los recicladores, el mal llamado régimen especial de salud del magisterio. Hay expectativa por el Congreso Extraordinario de la Central Unitaria de Trabajadores y crisis en la frontera o crisis social colombiana. Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. A finales de 2012 la basura movía 312.000 millones de pesos. Detrás de este multimillonario negocio existen los trabajadores del reciclaje. Conversamos con Nora Padilla, una reconocida líder dentro del gremio. Los identifican con los elementos que la sociedad desecha. Son estigmatizados y discriminados por sobrevivir de los restos que otros consideran inútiles. Viven en condiciones de extrema pobreza y recurren al reciclaje ante la imposibilidad de encontrar otros medios de subsistencia. Fue cuando nos metimos nosotros al botadero Gibraltar. Entonces allá tocaba meternos a las malas porque allá a nosotros la gente no nos quería porque éramos invasores y me pegaron 6 tiros. Y yo iba con una compañera y nosotros salíamos así del botadero porque el señor ese nos traía punte palo. Y después ya cuando salimos nosotros allá afuera al camino, ese señor sacó el revólver y nos descargó todas las 6 balas. Pero yo no sé, nosotros no nos cayó ningún tiro, porque apenas a mí me pasó así, eso yo me quedé, y después eso me pasó por acá, y otra ponía las piernas, la otra me pasó así, y mi compañera me decía, no corra, estése quieta, no se vaya, no, estése derecha, no vaya a cruzar para ningún lado, me decía mi compañera, y el señor echándonos bala. Durante los años 80 se empezaron a cerrar los vertederos a cielo abierto por una supuesta medida de la Organización Mundial de la Salud que estableció que en toda América Latina debería de funcionar rellenos sanitarios. Empezamos a conquistar la basura en las calles y también empezamos a ver que íbamos a tener una competencia muy dura porque también estaban entrando las empresas privadas. Muchas de estas empresas pertenecían a familias que estaban gobernando algunas ciudades, políticos que tenían acciones en esas empresas y ellos querían que nosotros saliéramos de no solo del botadero, sino también ahora de las calles. Estábamos parchados allí en la 93 y pasaron unos borrachos y patearon el material y mi hermana les brincó y entonces volvieron a cascarle a mi hermana y entonces yo peleé por ella y me dieron fue a mí. A mí me dieron una puñalada certera en toda me totió la arteria. A mí me salvaron en la clínica donde llevan a los ricos, en la del country. Eso me atendieron como un rey. Muchas veces yo me iba a trabajar y mis hijos ni agua de panela les quedaba, ni una papa. Y le voy a contar algo, mire, una vez me bajé en el paradero de Bosa y allí estaban vendiendo chuzos. Y entonces yo me paré ahí a esperar el bus y yo llegué oliendo a comida. Entonces me decían, pero mamá, ¿su merced sí comió algo? No, es que yo estaba parada allá donde hacen eso y yo vengo, es que el olor al humo, yo no he comido nada. Y así nosotros pasamos mucha hambre. En el año 2003, gracias a una tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, se le exigió a las autoridades distritales incluir a los recicladores en la gestión de los residuos públicos. Bajo estas circunstancias, el gobierno de la Bogotá Humana adoptó el programa Basura Cero. Toda la plata que pagaban los usuarios estaba siendo entregada a 4 empresas que prácticamente se robaban el pago porque una gran cantidad de residuos la recogíamos los recicladores y no las empresas. Entonces ellos estaban teniendo unas utilidades injustificadas, estaban teniendo un pago por un trabajo que no hacían. Le estamos ahorrando divisas al país en primer lugar,
porque si nosotros recogemos una tonelada de vidrio, le estamos ahorrando divisas al país, estamos ahorrando energía, estamos también ahorrando el agua, porque nosotros los recicladores somos muy ahorrativos. Démonos cuenta que hay recicladores que ni se bañan. ¿Ah? Ahora sí, ¿ahora para qué? Ahora sí nos bañamos y sabemos que tenemos que economizar. Todos economizamos, porque yo hablo con todos mis amigos, ay, que yo cojo el agua por la mañana, yo cojo el agua mensual. Le estamos ahorrando muchas divisas al país. Ay, a sonar los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña. En el año 1992, en medio de los carnavales de Barranquilla, 11 recicladores fueron invitados a ingresar al edificio de una reconocida universidad. Una vez dentro, fueron golpeados y disparados con el propósito de vender sus cuerpos para investigación. Hoy en día, no dejan de ser perseguidos y, a pesar de ser uno de los sectores más organizados, insisten en sacarlos de las calles porque para algunos no se ven bonitos. Por lo menos que uno podía llegar a decir, voy a aspirar a pensionarme. O sea, como eso, uno de los trabajos, no es que digamos que no hay trabajos duros, pero uno de los más duros es trabajar en la calle. Aunque hay muchos recicladores que tienen 70, 80 años y todavía reciclan, pero ese no es el hecho. No es seguir cambiando salud por dinero, que en realidad, pues como le digo, no es mayor cosa lo que se puede hacer trabajando en la calle. Llevamos más de 40 años reciclando. Y ahora que ya ven que el reciclaje da, que lo tenemos, que ya ellos aprendieron de nosotros, nos quieren quitar el pan de cada día, no. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final para defender el acto 275, que fue la Corte Constitucional la que nos reconoció la lucha que nosotros veníamos trayendo desde 1982. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio nació para administrar los recursos de los trabajadores del sector. El Estado se comprometió a prestar un servicio de alta calidad, pero ¿qué es lo que pasa hoy en realidad? Yo soy paciente oncológico. Me diagnosticaron un cáncer en 1997, en septiembre. Con la llegada de la Ley 100, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, se profundizó la mercantilización y privatización de la salud de los colombianos, situación de la cual no se escaparon el magisterio y sus familias. Acompañamos al maestro Germán Cubides, docente del distrito y paciente oncológico diagnosticado con cáncer. En esa época la EPS era la misma de ahora, solo que en esa época llamaba Castillo y Asociados. El diagnóstico fue en septiembre, pero la operación recién fue en febrero 27, 28 de 1998. O sea que hubo una distancia como de 6 meses. Esa distancia influyó mucho en que el cáncer hiciera metástasis. La salud del magisterio la atiende una entidad médica que es producto de un proceso de selección y contratación. El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, su consejo directivo, después del paro de mayo, selecciona, estamos en este momento en ese cronograma, en ese proceso, selecciona las ofertas de las entidades médicas que presentan toda su documentación completa para brindarle la prestación del servicio de salud a los maestros. La cita nunca pasó. Pasaron 3 semanas, mi señora fue por las citas allá que llaman Casa Amarilla, no daban la cita. Finalmente, dada la gravedad de mi situación, me tocó acudir a un gastro privado de la Marley y en 3 días me solucionaron el problema. Un régimen especial, pero de palabra no más especial, porque en el sentido completo no tiene nada especial, ya que todos sus servicios no se prestan como debe ser a un ser humano o a una persona.
No hay citas oportunas, no se entregan medicamentos, errores en cirugías y procedimientos y hasta el conocido paseo de la muerte. La situación actual del servicio es crítico y como si fuera poco el gobierno nacional, teniendo la facultad de mejorarlo, no tiene la voluntad política para hacerlo. Yo hice ese reclamo con carta a la AD, lógicamente a Médicos Asociados, a la Superintendencia de Salud. Solicitamos la devolución del dinero, en honor a la verdad lo hicieron relativamente rápido. Pero en general lo que me he venido quejando durante mucho tiempo es el perverso sistema que tienen para asignar citas de especialistas. Se demoran 2, 3, 4, 5, 6 semanas, como si las enfermedades pudieran seguir el ritmo de la burocracia. La fiduprevisora, como ente que contrató, es la que debe también hacer su veeduría, su control e imponer las sanciones administrativas, pecuniarias, inclusive terminar el contrato, que es función también de ella. Así como contrata este servicio médico asistencial, también puede poner todas estas sanciones o terminar el contrato porque no se cumple con todos los términos a los cuales licitó. Me mandó para el cirujano plástico. Y el cirujano plástico, si no se puede conseguir una cita en un gastro, la de un cirujano plástico es un problema porque, como ustedes saben, hay que justificarla y decir, no es nada estético, es una cosa absolutamente necesaria. Esta crítica situación llevó a que varias organizaciones sindicales del magisterio colocaran sus propios veedores de salud en los centros de atención hospitalarios. Los veedores de salud son maestros y maestras que recogen las constantes quejas del servicio y las tramitan ante el Fondo Regional del Magisterio. Nosotros estamos encargados, junto con 30 veedores, de velar por la calidad de la salud de los compañeros docentes. Como es bien sabido, nosotros tenemos una problemática bien grande con salud, empezando por las clínicas que son insuficientes. Tenemos 2 clínicas nomás para 33.000 maestros más beneficiarios aquí en Bogotá, que es insuficiente, y no han querido por parte de Medicol ni de la supervisora exigir que se construya una nueva clínica. Por lo general no hay citas. Los especialistas son escasos, entonces se desborda la situación y no hay cuándo atender sino a 2, 3 meses, cuando hay unos estándares o unos límites para cada especialista. Por ejemplo, medicina general 24 horas, un especialista de 7 a 20 días. Entonces, como no hay el especialista, se acumula y los casos crónicos, sobre todo, no están llevándose la secuencia de vida. Y cuando nos damos cuenta ya está en otro nivel, que requieren especialidades que las cubren por evento. La extensión de la vida debe ser igual, debe ser una ecuación igual a la extensión de la calidad de la vida. Si no hay calidad de vida, eso no tiene ninguna función, ¿sí? Someter a la persona a tratamientos onerosos, dolorosos y todo eso para 1 mes, 2 meses, no tiene sentido. La Central Unitaria de Trabajadores es la central más importante del país. El pasado 24 de septiembre celebró su 6º Congreso Nacional. En el encuentro se acordó celebrar un congreso extraordinario para debatir exclusivamente el tema de la reforma estatutaria. Este año 2015, con la finalidad de abordar un punto específico que tiene que ver con el tema de organización sindical y orden estatutario. La semana pasada, la CUT, Subdirectiva Bogotá-Cundinamarca, realizó un conversatorio con los delegados oficiales a este Congreso Extraordinario. Contacto Social consultó a los asistentes las expectativas que tienen del evento. Creemos que la elección directa es de los ejercicios más democráticos que tenemos en el movimiento sindical, ejemplo para muchos países en el mundo. Ese ejercicio nos da resultados. Lo que pasa, y en eso nos estamos dando la pela, ese es un ejercicio muy democrático y creemos que los hechos de corrupción no pueden echar atrás una medida democrática como la elección directa. Esperamos que en este Congreso Extraordinario de la CUT salgamos fortalecidos, porque la verdad es que
como representante de la clase obrera que soy, me gustaría sobremanera que se abrieran los espacios políticos, los espacios de participación, para que un mayor número de dirigentes sindicales, un mayor número de dirigentes obreros se sientan representados verdaderamente en nuestra federación y que comencemos ese camino de cambio y de transformación que necesita nuestra sociedad colombiana. Que si bien hoy vemos que todos los sectores saben y entienden que es necesario mejorar la participación de las mujeres en todas las instancias de decisión de nuestra central, pues queremos que esto quede plasmado en los estatutos. Hay que pensar en una reforma electoral, porque como se está manejando el asunto electoral, trae como consecuencia que no son transparentes, que se dé un verdadero censo electoral. Que en los estatutos haya una opción, una oportunidad para las pequeñas organizaciones sindicales de las minorías, en el cual vemos que la CUT tiene representación, pero de sindicatos grandes, y hacen parte de ellos sindicatos grandes, pero las minorías no estamos allí. Hay que poner unas cláusulas o algo que conste de que no se puede hacer turismo sindical con los recursos de los trabajadores. No se justifica que los dirigentes viajen tanto porque se gastan una cantidad de dinero en pasajes y en viáticos, y cada uno de nosotros los trabajadores aportamos con mucho sacrificio al fortalecimiento de los sindicatos en lo económico, y ellos se gastan la plata viajando. Y si no hay un norte político que se define allí dentro de un plan de acción coherente que le permita, digamos, demostrarle a los trabajadores de qué lado es que estamos los trabajadores y quiénes es que son los enemigos, quiénes son los que nos están golpeando. Y si algunos de esos enemigos están incrustados en el seno de alguna de estas organizaciones, es justamente el debate ideológico, la confrontación política al interior de la central, de ese debate que se va a armar allí, el que tendrá que desenmascarar las posiciones gobernistas y las posiciones que realmente están defendiendo a los trabajadores, porque el trabajador no puede ser una víctima necia del engaño propio y del engaño de los demás. Tiene que aprender a discernir dentro de estos modelos políticos quiénes son realmente las políticas que defienden a ese trabajador y cuáles son las políticas incrustadas en el seno del movimiento sindical que le hacen daño al trabajador y que en vez de defender al trabajador lo que hacen es defender al patrón y al gobierno oligarca de turno. El jueves presenciamos la grotesca imagen de lo que representan las fronteras en nuestra sociedad. Nos duele el desplazamiento de miles de compatriotas desde la frontera con Venezuela, pero más nos duele que regresen a nuestro país sin oportunidades de vida y trabajo. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. La crisis fronteriza que explotó entre Colombia y Venezuela ha tenido una difusión mediática que solo informa un lado de la problemática, como es la deportación masiva de colombianos desde el vecino país. Este ha sido el caballito de andar de los medios de comunicación colombianos, cosa que es innegable, pero se olvida que estas personas han sufrido el doble y hasta más veces el múltiple desplazamiento y encuentran en el vecino país una mejor forma de vida. Me vine para Venezuela, buscando la economía, porque aquí en Colombia uno lo que gana no le alcanza para subsistir. Uno le toca pagar un arriendo ahorita está en 250, 300 mil pesos y lo que uno gana no le alcanza. Los servicios son muy caros. El gas, uno compra una bombona de gas, son 40, 38, 40, 42 mil pesos, depende de la parte donde está. A cambio en Venezuela, allí donde estaba una bombona de gas me valía 10 bolívares. Me tocó irme. Duré 2 días, no podía comer. Le pedí el favor, les lloré en el centro médico Los Comuneros. Le dije, ayúdeme, denme un calmante. No quisieron, se burlaron de mí. Me dijeron que si quería poner la queja, que fue y la pusiera. Me tocó irme para San Antonio. En San Antonio hay un sitio que se llama el Hospitalito. Usted va allá y dice que tiene dolor de muela y le sacan la muela
o le dan un calmante o lo inyectan. No importa que usted sea de donde venga, si viene de los Estados Unidos o viene de la Patagonia, no, allá sí le prestan su atención. El problema de aquí de Cúcuta y su área metropolitana y del departamento es un problema de estructura, de inversión social, es un problema de que tiene que ver con que el gobierno genera aquí políticas de choque que estamos viviendo en esta frontera. Esta frontera no puede seguir el gobierno haciéndose el de la vista gorda y haciendo promesas que nunca va a cumplir cuando se presentan este tipo de problemas como los que estamos viviendo hoy en la frontera con Venezuela. El problema paramilitar que invade la ciudad de Cúcuta es impresionante sin que las autoridades colombianas tomen cartas en el asunto. Aquí estas bandas cobran impuestos a las estaciones de gasolina para que les distribuya el preciado líquido. Tienen inundadas las calles de mercancía venezolana y mantienen inmensas bodegas de almacenamiento de víveres, provocando el desabastecimiento en ciudades vecinas como Táchira. Eso se debe al contrabando que hay acá en la frontera, por lo que en la misma Guardia Venezolana con los grupos de acá de Venezuela, de acá de la frontera, pasan el contrabando y por cantidades, y por eso es que les dejan a los venezolanos sin comida, sin gasolina muchas veces. Todo, ustedes van a ver aquí los productos colombianos están en la cesta, todo. Que los venezolanos necesitan allá, están aquí en Colombia. La escasez de gasolina es falta de planeación del gobierno, tanto departamental como nacional, porque esto ya se ha vivido antes y el gobierno no ha tomado medidas, solamente nos busca a nosotros, el pueblo, para el día de elecciones que se acuerdan. Entonces, que no aprovechen esta crisis para hacer campaña, sino que den soluciones reales. ¿Por qué? Porque nosotros los taxistas dependemos del tiempo. 2 horas, 3 horas son 10.000, 20.000, 30.000 pesos que nos suman. Aquí el paramilitarismo no se acabó con un decreto. Aquí el paramilitarismo siguió de largo. Aquí hay municipios donde hay un control total del paramilitarismo en el área metropolitana. Y aquí hay municipios, por ejemplo, donde los defensores de derechos no podemos ir. No solamente el control social, sino el control económico. El paramilitarismo en esta frontera se ha movido a sus anchas, pero nosotros también queremos llamar la atención del gobierno venezolano. Si el paramilitarismo existe en esa parte de la frontera, es por la convivencia de algunas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, porque la lógica nos dice a nosotros de que las grandes gandolas y el contrabando de la gasolina, el contrabando de los alimentos, los secuestrados, pues pasan por esos 2 puentes internacionales. La frontera ha sido por muchos años un hervidero de contrabandistas y de delincuentes que infringen las leyes de ambos países, pero también ha sido una forma de vivir en paz para algunos colombianos que salen de su país azotados por el conflicto interno. ¿De dónde son originalmente? Nosotros somos de la costa, por allá del Magdalena, pero nosotros nos venimos de allá porque nos desplazaron y perdimos todo. Nos vinimos fue con las manos casi vacías, veníamos con las bolsas negras en la mano en donde pudimos coger algo de ropa. A nosotros nos tocó dejar allá nuestras sillas, mesas, camas, colchones, estufa, todo, porque no pudimos traer nada. La pobreza que hay en Cúcuta es una pobreza que está ya por encima del 70% de sus habitantes. Últimamente, a raíz del conflicto armado que ha vivido nuestro departamento, y con la presencia que generó el bloque Catatumbo, que generó un desplazamiento masivo de muchos municipios de nuestro departamento. Mientras todo esto pasa, los albergues siguen haciendo de las suyas por las inhumanas condiciones en que se encuentran nuestros nacionales. Cúcuta, por igual, sigue inmersa en una economía asediada por el paramilitarismo y muchos barrios de esta capital siguen acogiendo a desplazados internos donde no tienen servicios básicos de subsistencia. La situación es muy preocupante. Estamos en este momento en el albergue de La Parada, donde estamos atendiendo más de 150 mujeres y más de 170 niños en unas condiciones supremamente difíciles. Los deportados tienen posiciones diferentes sobre la ayuda que ha prometido el gobierno para con estos colombianos que han sufrido la triste tragedia de la guerra en Colombia. Yo no creo, para que cumpla con toda esa gente no creo, para darle vivienda a toda la gente no creo. De todo que cumpla, porque todos vean cómo estamos, mal, salimos y estamos sacando las cosas, lo que más se pueda sacar. Digo que sí va a cumplir porque es que en verdad necesitamos eso no es que por jugar necesitamos, eso lo necesitamos ahorita mismo.
Esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y fortalezca la unidad entre los trabajadores colombianos. Recuerde escribirnos a @contacto social y visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv. Gracias por acompañarnos.